Bueno, generalmente cuando se habla de un diagnóstico médico, existe como esta expectativa de precisión casi de ingeniería, ¿no? Claro, una precisión absoluta. Exacto. O sea, imaginemos que alguien se rompe un brazo. Vas, te sacan la radiografía, ves esa línea blanca dentada en el hueso y el especialista simplemente señala la pantalla iluminada y dice, bueno, ahí está el problema. Sí, sí, es una dinámica maravillosamente binaria. O el hueso está roto o no está roto. Ajá. Y digamos que esa claridad visual ofrece un gran consuelo psicológico. A la mente humana le fascina esta capacidad de categorizar cualquier irregularidad en compartimentos perfectamente etiquetados y visibles. Totalmente. Pero el problema metodológico surge cuando damos un paso fuera del hospital y entramos de lleno hacia el mundo del comportamiento humano. Uy, sí, ahí todo cambia. O sea, entramos a la moralidad, a los rincones más complejos de la mente. De repente, esa máquina de rayos X se vuelve completamente inútil. Ya no hay pantalla que te salve. Exacto. Y socialmente existe esta costumbre casi automática de agrupar a toda persona que comete un error o a los que catalogamos como malos y a los pecadores en el mismo cajón desastre. Sí, les ponemos exactamente la misma etiqueta de disfunción a todos. Y justo de eso vamos a hablar hoy, porque el documento central de nuestra exploración de hoy advierte que hacer eso constituye un error de diagnóstico catastrófico. Catastrófico, sí. Pero bueno, antes de desglosar este error conceptual, me corresponde extender un profundo y súper sincero agradecimiento a toda la audiencia por su continua atención a las publicaciones de este espacio. Gracias a todos los que nos acompañan, de verdad. Sí, y la misión de hoy exige esa atención al máximo, porque vamos a desempacar un análisis sumamente revelador. Se titula El impío y el pecador, y fue escrito por el autor Franklin J. Pérez G. Un texto que, fíjate, te obliga a descartar por completo las lecturas superficiales. Totalmente. Porque la premisa no busca llevar una especie de tabla de puntuación moral sobre quién comete más infracciones o quién tiene peor comportamiento externo. El objetivo es radicalmente distinto. O sea, se trata de una disección anatómica de lo que Franklin J. Pérez G. llama la dirección fundamental del corazón. Esa frase es clave. Y el autor cruza líneas entre la teología dura, la psicología clínica y los textos antiguos para construir un muro infranqueable entre dos naturalezas. Naturalezas que, aunque parezcan similares desde afuera, operan bajo lógicas internas completamente opuestas. Exactamente. Entonces, para entender esta distinción desde la raíz, creo que el punto de partida obligatorio es analizar la mente del impío. Sí, hay que empezar por ahí. Porque el documento plantea que esta figura no es alguien que simplemente tropieza con las reglas por debilidad o por ignorancia, ¿verdad? Para nada. Y la redefinición que hace el texto es drástica y fascinante. O sea, el impío está estructurado alrededor de una hostilidad activa. ¡Wow! Es una hostilidad constante y premeditada contra cualquier forma de soberanía divina. No representa un accidente ético. Claro, no es que se equivocó sin querer. Exacto. Es una decisión de diseño en la construcción de su propia identidad. La hostilidad de su columna vertebral, por así decirlo. Fíjate que eso me hace pensar en el famoso texto del Salmo 14, ese que menciona, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Encaja perfectamente en este diagnóstico. ¿Como anillo al dedo? Porque el autor aclara que el pasaje no describe a un escéptico filosófico debatiendo evidencias. O sea, no es alguien con dudas intelectuales legítimas. No, no es un debate académico. Representa una declaración de independencia absoluta. Es un cambio desde la raíz de su ser, donde el individuo literal usurpa el trono y se corona como su máxima y única autoridad. Sí, y al borrar deliberadamente la realidad divina del mapa, pues también borra cualquier estándar superior que pueda juzgar sus acciones. Se vuelve intocable en su mente. Exacto. Y bajo esa lógica de soberanía propia, el universo entero termina exactamente donde termina la voluntad de ese individuo. ¡Qué fuerte! Cualquier fuerza externa que intente ponerle un límite la ve como una amenaza existencial. Y esto ilumina una de las narrativas más debatidas históricamente. El arquetipo del faraón de Egipto. Uy, la historia del corazón endurecido. Esa misma. Muchas lecturas rápidas sugieren que la divinidad manipuló psicológicamente al faraón para que fuera el villano de la historia.
Sí, y eso siempre genera conflictos súper válidos sobre el libre albedrío y si eso es justo o no. Pero Franklin J. Pérez G. desarma ese conflicto argumentando algo brillante. Sí, él dice que el endurecimiento divino del que hablan los textos antiguos opera simplemente como una confirmación judicial del autoendurecimiento humano. Exacto, no es una imposición. Es un veredicto sobre una obra ya terminada por el mismo faraón. Y para visualizar la mecánica de este proceso, pensemos, digamos, en la biología del cuerpo humano. A ver, cuéntame. Si una persona decide vendarse los ojos de forma hermética durante años, porque detesta la luz, la consecuencia natural es que el nervio óptico y los músculos oculares se atrofian, Claro, se pierde la función. hasta que la ceguera se vuelve un estado físico irreversible. Bueno, pues el impío genera un tejido cicatricial tan grueso sobre su propia conciencia que la capacidad biológica y espiritual de procesar la culpa se extingue por completo. O sea que cuando la narrativa antigua dice que se endureció ese corazón, se refiere a que se ratificó y se selló la decisión que el faraón ya había tomado, libremente. Y sostenido con furia, además. Yo me imagino el escenario de alguien que, no sé, baja al sótano, corta deliberadamente el cable principal de electricidad de su propia casa, rellena la caja de fusibles con concreto puro, Uy, en concreto. sí, para que absolutamente nadie pueda abrirla. Y luego, al tener que vivir tropezando en completa oscuridad, se queja de una supuesta venganza injusta por parte de la compañía eléctrica. Esa metáfora del concreto en la caja de fusibles captura con una precisión increíble la física espiritual que plantea el texto. Es que es eso, echarle la culpa al otro de tu propio sabotaje. Totalmente. Y mira, la destrucción final del impío no obedece a un castigo caprichoso o a un rayo vengativo que cae desde las nubes. No. Desconectarse voluntariamente y con violencia de la fuente de vida tiene como consecuencia ineludible la asfixia del sistema. Y esto explica la severidad de ciertos pasajes antiguos que suelen incomodar muchísimo, ¿no? Como esa advertencia en el libro de Hebreos sobre la imposibilidad de restaurar a quienes conocen la verdad y luego profanan lo santo. Sí, es un pasaje súper duro. Esa advertencia siempre suena sombría, pero el análisis que hace el autor sobre la historia de Caín pone las piezas en su lugar. A ver, recuérdanos ese punto. O sea, Caín percibe la luz, observa la justicia en la ofrenda de su hermano Abel, pero en lugar de sentir inspiración para emular esa luz y mejorar, Su instinto es destruirlo. su instinto visceral es aniquilar la fuente que lo hace quedar mal. El impío detesta la luz precisamente porque su resplandor expone los rincones más oscuros de su propia manipulación. Es que profanar lo santo, entendido desde este ángulo, significa utilizar la gracia misma como un arma táctica para alimentar el ego. ¡Wow! El impío busca destruir la verdad porque es lo único en todo el universo que no puede subordinar a su voluntad de poder. Por eso la restauración se vuelve una imposibilidad técnica. ¿Porque blindó la caja de fusibles con cemento? Exacto. El individuo blindó el sistema desde adentro para repeler cualquier intento de rescate. Bueno, si el impío es quien corta el cable intencionalmente, sella la caja con cemento y le declara la guerra termonuclear a la red eléctrica. Sí. La condición del pecador presenta un giro de 180 grados en la argumentación de Franklin J. Pérez G. Un contraste absoluto. Porque el motor interno del pecador no es el odio estructural ni el deseo de dominación, es el terror puro. Es miedo. Es una vulnerabilidad llevada al extremo de la parálisis. Y el documento logra aquí un puente brillante entre la teología antigua y la psicología profunda contemporánea. Ajá. Mientras la figura del impío representa un monolito de soberbia inquebrantable, la figura del pecador está definida por un miedo crónico y, ojo, esto es crucial, por un inmenso potencial de ser reparado. Claro, porque no cerró la puerta con llave y la tiró al mar. Exactamente. El pecador no está librando una guerra táctica contra la verdad. Simplemente se esconde debajo de la mesa porque la exposición a la luz le resulta insoportable. Y el autor ilustra este terror utilizando el crudo relato del endemoniado Gadareno, ¿te acuerdas? Sí, aquel individuo aislado en los sepulcros que grita «Legión me llamo». Ese mero. Y lo entrelaza magistralmente con los conceptos analíticos de Carl Jung. Una conexión fascinante, por cierto. Sí, porque Jung explica que cuando la psique humana sufre un trauma severo o una desconexión fundamental,
La personalidad no soporta el peso y se fragmenta. Se rompe en pedazos. Ajá. El ego se separa del núcleo del ser y la mente se astilla en múltiples complejos autónomos, todo para intentar sobrevivir al dolor. Y esas astillas psicológicas son las famosas máscaras, o digamos arquetipos de sombra que toman el control del volante de la persona. Totalmente. El individuo que confiesa «Legión me llamo» está expresando una verdad clínica devastadora. Carece de un centro gravitacional. ¡Wow! ¡Qué forma de verlo! Sí, habitan en él docenas de voces contradictorias, mecanismos de defensa súper feroces y personalidades fabricadas que se turnan para proteger un núcleo aterrorizado. Y sabes, lo más impactante de leer este análisis es reconocer que esta fragmentación no pertenece exclusivamente a un relato antiguo de tintes místicos. Para nada. O sea, describe el estado por defecto del mundo moderno. El pecador, bajo esta lupa diagnóstica, padece una especie de síndrome del impostor a escala cósmica. Sí, desarrolla una máscara para cada situación. Exacto. Una máscara agresiva y competitiva para sobrevivir en el trabajo. Una máscara complaciente y pacificadora para la familia. Y, un avatar impecable y súper filtrado para las redes sociales. Y vive con el pánico constante de que, si alguna vez el mundo exterior logra ver su rostro real y fragmentado, será aniquilado por el juicio y el rechazo. Es agotador. Y esa misma dinámica de terror defensivo rige el comportamiento de figuras históricas que el análisis popular suele malinterpretar por completo. Sí. Por ejemplo, el apóstol Tomás proporciona el caso de estudio perfecto en el documento. Y esto hace pensar profundamente en la injusticia de su reputación histórica, ¿no? Pobre Tomás, siempre se le etiqueta como el cínico empedernido del grupo por su famosa exigencia empírica de «si no viere, no creeré». El incrédulo. Ajá, pero al filtrar su historia a través de la psicología de la fragmentación que propone Franklin J. Pérez G., o sea, la perspectiva se invierte por completo. Completamente. Esa reacción de Tomás parece menos un acto de rebelión arrogante contra lo divino y mucho más una respuesta aguda de trauma. Claro. No mostraba el escepticismo venenoso del impío que detesta la verdad. Mostraba la cobardía espiritual de un hombre que estaba aterrado de volver a confiar. De abrirse a la esperanza y sufrir otra decepción devastadora tras ver cómo crucificaban a su maestro. Es que el corazón de Tomás exigía tocar las heridas, no para burlarse del milagro, sino porque el dolor previo lo había acorralado en una trinchera emocional. Tenía las máscaras puestas para protegerse. Y comprender esta diferencia de motivaciones es la clave absoluta para el rescate. El pecador puede estar profundamente confundido, astillado en 1000 pedazos y gobernado por el miedo, pero llegado a un punto crítico de saturación, las máscaras empiezan a fallar. Porque sostener el síndrome del impostor y alimentar a todas esas personalidades falsas agota por completo los recursos de la mente. Te drena la energía. Y en medio de ese colapso inminente, surge la condición que el texto denomina ser pobre en espíritu. Que es la puerta de entrada. Exacto. A diferencia del impío, que está en este delirio permanente de autosuficiencia y se cree invulnerable, el pecador llega al borde del abismo y reconoce su absoluta bancarrota. Admite en voz alta que su sistema operativo colapsó. Sí, y que no tiene idea de cómo reiniciar la máquina. Reconocer esa quiebra total de recursos es, aunque suene paradójico, lo que genera el vacío indispensable para poder recibir una actualización del sistema. El individuo se rinde ante la evidencia de su propio fracaso. Y si se llega a ese punto de rendición, donde queda claro que la persona no posee las herramientas para reparar su propia fragmentación, pues surge la gran interrogante. ¿Cuál es el mecanismo exacto de rescate? Exactamente. Y el texto de Franklin J. Pérez G. introduce aquí un evento que altera la física espiritual del universo, utilizando una formulación bastante audaz: Dios se ha restaurado. Y a ver, espera un momento. Dime. Porque al leer la frase exacta, Dios se ha restaurado, honestamente me hace mucho ruido a nivel lógico. Sí, te entiendo. O sea, la formulación lingüística suena casi a que la divinidad misma estaba descompuesta, averiada, o que de alguna manera había perdido poder y necesitaba someterse a una reparación interna para volver a funcionar. Esa confusión es una respuesta completamente natural al enfrentarse a la frase por primera vez. Es que suena fuerte. Pero el autor se anticipa a esto y aclara de inmediato que la esencia divina jamás sufrió una fractura, ni un defecto moral o una pérdida de capacidad en su propia naturaleza. Ah,
Ok. La palabra restauración en este contexto se refiere estrictamente al orden relacional, a la arquitectura del sistema de comunicación entre la divinidad y la humanidad. O sea, un cambio en la red. Sí, el evento tectónico que cambia las reglas del juego es la muerte de lo que el documento denomina el intermediario estructural. Claro, un concepto que históricamente se representa con esta imagen impresionante del pesado velo del templo rasgándose por la mitad. Exacto. Pensemos en la estructura de una gigantesca corporación multinacional, digamos, A ver, donde un empleado de nivel base necesita desesperadamente comunicarse con el fundador para reportar una falla crítica. casi imposible, ¿no? Antiguamente, el diseño estructural del edificio requería pasar por decenas de asistentes, gerentes de área, protocolos burocráticos y pesados cortafuegos informáticos que filtraban cada mensaje. Sí, había leyes talladas en piedra y castas de sacerdotes que funcionaban como aduanas de seguridad. Pues al rasgarse ese velo de arriba a abajo, el fundador de la corporación elimina permanentemente todos los cortafuegos y despide a todos los intermediarios. ¡Wow! La línea de comunicación se vuelve directa, instantánea y libre de filtros institucionales. Esa imagen corporativa clarifica el mecanismo a la perfección. Pero ojo, el texto advierte que otorgar acceso directo no significa simplemente entregarle al pecador un manual de conducta actualizado y decirle, bueno, la línea está abierta, ahora esfuérzate más en portarte bien. No, eso no serviría de nada. El documento subraya que la solución a la fragmentación exige algo mucho más radical. Habla de una nueva creación. ¿Sí? Y lo describe como un cambio desde la mismísima raíz del ser, una especie de transformación genética de la naturaleza del individuo. Es que intentar reparar al ser humano astillado mediante la imposición de nuevas reglas morales externas sería el equivalente a intentar que un árbol muerto de manzanas simplemente pegándoselas a las ramas con cinta adhesiva. Se van a caer al primer viento. Totalmente. El nuevo orden relacional implica que el ego rebelde, ese núcleo del miedo del que hablábamos, debe morir de inanición, para que nazca un diseño interno completamente diferente. Y ahí es donde entra la antigua promesa de escribir la ley en el corazón. O sea, significa que la obediencia deja de ser un código de comportamiento impuesto desde el exterior bajo amenaza de castigo. Exacto. El individuo, al estar conectado a la red central sin cortafuegos, empieza a desear lo que la fuente desea por una cuestión de afinidad e identidad. ¡Qué maravilla! Su voluntad se sincroniza con la voluntad divina de forma natural, desactivando la necesidad de rebelarse. Sí, pero a ver, aunque la sincronización suena súper poética en la teoría, el proceso de adaptación en la vida real es brutal. Hoy sí, no es un paseo por el parque. Y el análisis de Franklin J. Pérez G. aterriza con firmeza en el terreno práctico. O sea, la gran pregunta: ¿cómo transita un ser humano que todavía escucha los ecos de su miedo y siente la tentación de usar sus viejas máscaras por este nuevo puente sin sabotear la conexión a cada paso? Bueno, el mapa de ruta que propone el texto para navegar este tránsito se basa en lo que llama la reprensión activa del ego. Ajá. Y para explicar cómo funciona, el autor acude a un episodio altísimamente cargado de tensión, donde Jesús reprende al apóstol Pedro, lanzándole una frase durísima: «Quítate de delante de mí, Satanás». Es que a simple vista, leer eso se siente como la máxima condena destructiva hacia un amigo cercano que, solo intentaba ayudar. Resulta casi imposible no interpretarlo como un ataque personal fulminante. Sí. Pero el autor exige mirar la mecánica detrás de las palabras. No se estaba juzgando la valía ni la esencia de Pedro como ser humano. Ok. La reprensión tajante estaba dirigida a la imposición arrogante de la mente humana, a ese ego calculador y asustado que intentaba manipular, proteger y dictar el comportamiento de la conciencia divina, basándose en el instinto de supervivencia. Fíjate que yo me imagino el cerebro humano como el procesador de una computadora ejecutando un programa vital. A ver. Y de pronto, un software de seguridad obsoleto, programado hace años para evitar daños, entra en pánico y se activa solo. Empieza a consumir toda la memoria RAM e intenta bloquear el sistema operativo, argumentando que el exterior es peligroso. Sí.
el típico programa que traba todo. Exacto. Y la única solución viable es abrir el administrador de tareas del sistema y forzar el cierre inmediato de esa aplicación en específico. Forzar salida. Ajá. Al ejecutar esa acción brusca, no estás destruyendo la computadora ni odiando el hardware. Todo lo contrario, le estás salvando la operatividad. Estás neutralizando el proceso que impide el flujo normal de trabajo. Ese paralelo técnico es inmejorable para entender el concepto. Porque cada vez que el ser humano restaurado siente el instinto defensivo de mentir para quedar bien, o de manipular a quienes lo rodean. O de ponerse una vieja máscara para evitar un juicio social. Exacto, está presenciando cómo ese software obsoleto de supervivencia intenta tomar el control. Reprender al ego es tener la disciplina de abrir el administrador de tareas emocional y forzar el cierre de ese impulso. Citar a Pedro, básicamente. ¿Sí? Y al apagar ese sistema de defensa ilusorio y ruidoso, se habilita un espacio de silencio perfecto para la conciencia vinculada. Ah, esa famosa noción de ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Justamente, el asiento del conductor cambia de dueño. El ego pequeño, fragmentado y asustado cede el volante para que una conciencia mayor opere a través de la figura del mediador perfecto. Y dirija las acciones de la persona sin las distorsiones que provoca el miedo al futuro o el dolor del pasado. Y mira, para saber si este nuevo sistema operativo está corriendo sin errores, el documento presenta las bienaventuranzas no como una especie de poesía inspiracional, ¿No? sino como un estricto manual de diagnóstico. Es que Franklin J. Pérez G. contrasta las actitudes descritas en las bienaventuranzas, punto por punto, con la anatomía psicológica del impío, y el nivel de incompatibilidad es absoluto. Es como el agua y el aceite. Total, ser manso bajo esta nueva luz requiere desactivar toda la artillería pesada del ego, dejar de pelear a gritos por tener siempre la razón y soltar la necesidad obsesiva de controlar el entorno. Que es la antítesis exacta de la agresividad estructural y dominante del impío. Ajá. Y quienes lloran en este mapa de ruta, son aquellos individuos con la inmensa valentía de sentarse a sentir el dolor puro y real de su propia fragmentación. En lugar de intentar anestesiarlo con distracciones o con poder. Permiten que su corazón de piedra se quiebre para que la luz pueda entrar por las grietas y sanarlo. El impío jamás derrama una lágrima por su condición interna. Construye fortalezas de justificación argumentativa para nunca tener que aceptar un gramo de culpa. Y el concepto de llegar a ser limpio de corazón sufre una desmitificación maravillosa en el texto. Sí, me encanta esa parte, porque no describe a un ser inalcanzable que ha logrado la perfección moral absoluta y jamás comete un error. Describe a quien ha tomado la decisión firme de expulsar las máscaras teatrales de su existencia. Eligiendo operar con una transparencia radical frente al mundo. Y frente a la figura del impío que utiliza la oscuridad, la doblez de intenciones y la manipulación oculta como sus principales herramientas de éxito, pues el limpio de corazón prefiere caminar en la luz, incluso sabiendo que esa misma luz expondrá todas sus vulnerabilidades. Y cuando un individuo asume su quiebra total, adquiere el hábito de forzar el cierre de sus mecanismos de defensa y abraza esa transparencia radical que asusta tanto. Los resultados dejan de pertenecer al terreno de las promesas religiosas abstractas. Se vuelven reales. Sí, la fase final y más profunda de este análisis aterriza en la manifestación tangible del reino interior y en la inmensa responsabilidad legal y existencial que la curación genera en el individuo. O sea, el concepto del reino de los cielos pierde por completo ese matiz de destino póstumo, lejano y flotando entre las nubes. Exacto. No es un lugar al que vas cuando mueres. Se convierte en una realidad fisiológica, psicológica y palpable que se experimenta en el tiempo presente, aquí y ahora. Y al permitir que la esencia divina fluya libremente a través del sistema nervioso y espiritual, sin la obstrucción de los cortafuegos del ego, ocurre un fenómeno irrevocable en el tribunal interno del ser humano. ¿Cuál es? Desaparecen todas las excusas posibles. El texto acude a la carta a los romanos para argumentar con fuerza que la manifestación evidente de esta nueva realidad elimina cualquier pretexto de ignorancia frente al diseño del universo. Estabilizan una mente que se despoja de la estática del pánico constante y una voluntad que encuentra descanso en la paz profunda. Eso mismo. Esa experiencia viva e irrefutable desmantela desde adentro cualquier queja filosófica futura sobre si el universo fue cruel, si las reglas eran injustas o si el diseño de la divinidad venía con fallas de fábrica que hacían imposible la felicidad.
es que el individuo tiene la prueba pericial de la curación corriendo por su propia sangre. Retomando la poderosa metáfora de la visión ocular de la que hablábamos al principio, el pecador que acepta desmantelar su ego recupera la vista atrofiada. Sí. Empieza a percibir el espectro completo de la realidad espiritual y la belleza del diseño original que siempre lo rodeó. Mientras que la tragedia final del impío es que permanece inmerso en la oscuridad absoluta, y no porque el sol se haya apagado o porque el universo le niegue el calor, No. sino porque la gruesa costra de orgullo y rebelión que él mismo se encargó de cimentar sobre sus propios ojos, bloquea cualquier fotón de luz. ¿Sabes? Hay una afirmación en el último tramo del texto de Franklin J. Pérez G. que resuena como el ancla definitiva de todo este viaje analítico. ¿Cuál? Es una frase corta pero que encierra un poder terapéutico monumental frente al terror moderno. No estás condenado a tu fragmentación. Qué alivio escuchar eso. ¿Verdad que sí? Después de diseccionar minuciosamente el peso paralizante del miedo, las voces contradictorias desgarrando la mente y el agotamiento del síndrome del impostor, chocar contra esa afirmación cambia la temperatura de la habitación. Totalmente. La fragmentación psicológica y espiritual no constituye una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Es una condición 100% reversible si se siguen los pasos correctos. Así es. Y tomando en perspectiva todo este inmenso trayecto de contrastes, desde la hostilidad inamovible del impío hasta la vulnerabilidad restaurada del pecador, la pregunta es, ¿cuál es el gran dilema que el autor deja pendiendo sobre la mesa? Pues, el diagnóstico demuestra que la barrera estructural externa ya no existe. Los cortafuegos fueron eliminados y el puente hacia la curación está completamente abierto y transitable. Ok. El dilema se reduce entonces a una decisión íntima y profundamente aterrorizante para cualquier mente humana. ¿Existe el coraje suficiente para deponer las armas? ¿Hay una verdadera disposición de permitir que el intelecto y el ego sean reprendidos y desmantelados? Implica soltar ese control ilusorio sobre la vida que genera tanto pánico perder, apostando todo a que, al vaciar el sistema, una vida infinitamente superior fluirá sin distorsiones para reconstruir el centro de gravedad. Ese interrogante marca el punto final perfecto para la exploración de hoy. En el arranque de este análisis, hicimos referencia a la innegable tranquilidad binaria que ofrece una radiografía médica, ¿no? Sí, a ese anhelo de ver la fractura iluminada y solucionarlo rápido. Pero la psique y la estructura espiritual demandan un enfoque que desafía esa lógica visual. La sanidad real de las fracturas internas invisibles no se logra construyendo armaduras de titanio más gruesas, ni diseñando identidades falsas cada vez más sofisticadas para salir a enfrentar un mundo que parece hostil. Exacto. Dije soportar la máxima vulnerabilidad. Bajar la guardia. Apagar conscientemente los programas maliciosos de autodefensa del ego y permitir una cirugía y corrección radical desde lo más profundo del interior. Queda entonces resonando una reflexión crucial. A ver. ¿Cuáles son esas máscaras internas que defendemos a capa y espada bajo la ilusión absoluta de que nos brindan protección y seguridad, cuando al observar la verdadera radiografía del ser, resultan ser los mismos muros que perpetúan nuestra dolorosa fragmentación? Es una pregunta para llevarse a casa y darle muchísimas vueltas. Totalmente. Y con esta pregunta se cierra la disección de hoy. Agradecemos enormemente el tiempo, la paciencia y la disposición mental de quienes han escuchado hasta este último segundo de análisis. Sí, muchísimas gracias. Queda abierta la invitación a suscribirse al canal para acompañarnos en futuras exploraciones que exijan este mismo nivel de profundidad. Y ojo, es vital dejar absolutamente claro antes de despedir la transmisión que el objetivo de este espacio no es buscar un like ni recolectar aprobaciones algorítmicas en la plataforma. Para nada. El único propósito de este canal es que quienes sintonizan escuchen los temas con detenimiento, presten atención a los mensajes profundos de autores como Franklin J. Pérez G., y que cada persona se tome el tiempo de reflexionar honestamente sobre este conocimiento aplicándolo en sus propias vidas. Hasta la próxima. Nos vemos en la siguiente exploración. Bueno,